Son las 17 minutos de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Wall Street, las 7:07 si nos ven desde la costa del Pacífico. Vamos con nuestro invitado de hoy, amigo de la casa, Ernesto Revillo, asesor patrimonial certificado. Teníamos planeada, ¿no?, esta entrevista desde hace algunas semanas, pero bueno, te ha tocado duro, con todos los temas que hay, muy calientes, ¿eh? Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, es entretenido analizar estos temas, de verdad. Así que vamos Entretenido y adelante. sorprendido con lo que está sucediendo. Parece una telenovela, Ernesto. ¿Qué te parece? Bueno, yo no estaba tan sorprendido. Yo creo que esa ruptura iba a venir en cualquier momento, pero lo que pasa es la forma en que se está haciendo. Ahí es donde sí me sorprende. Ujú. Bueno, Ernesto, vamos con ese tema, ¿no? Que es el tema que ha sido portada, noticias, que ha sido un divorcio en directo, ¿no? Retransmitido. Te pregunto, desde tu punto de vista, aunque tú ya te lo venías venir, pero no quizá de esta manera, ¿qué trascendencia va a tener esta guerra abierta entre Donald Trump y Elon Musk? Un enfrentamiento tan escenificado, tan directo, tan retransmitido. ¿Para quién va a ser el coste mayor? ¿Los efectos colaterales? ¿A quién daña más todo esto? Yo creo que la principal víctima es la credibilidad de las instituciones en Estados Unidos, porque el presidente Trump ya no es Trump como tal, sencillamente es la figura del poder ejecutivo de uno de los países más poderosos del mundo, o por no decir el más poderoso. Entonces yo creo que esta ruptura que ya viene de hace unas semanas atrás, cuando el propio Elon Musk consideró la nueva ley fiscal como algo repugnante. Ahí es donde comenzó todo este problema, porque sabía que le iban a quitar una parte muy importante de los ingresos de su empresa, porque sus coches son bastante costosos y necesitan tener ciertos créditos fiscales. Los consumidores necesitan tener créditos fiscales para poderlos comprar, los coches eléctricos. Y ahí Trump, con esta ley, le iba a recortar por completo esos ingresos, y a partir de allí se genera esta ruptura. Era algo que yo venía justo antes de que Trump saliera electo, y cuando Elon Musk se sumó a su campaña. Yo también lo vi como algo, como una relación que iba a ser un poco tóxica, porque si Trump estaba promoviendo o quería promover la producción de petróleo en Estados Unidos, entonces cómo eso se iba a compaginar con la actividad comercial de Elon Musk, que es de coches eléctricos. Entonces, en algún momento iba a explotar esta situación, ¿no? Entonces, ahora lo que yo creo que el que sale más perjudicado, yo creo que es el propio país, la propia imagen del presidente o de la presidencia, de la Casa Blanca, ¿vale? Ahí yo creo que ese es un daño reputacional muy importante, es decir, está indicando que de alguna forma el gobierno no está tan cohesionado como se cree, y que dentro de las filas de Trump pudiera saltar otro conejo con alguna, ah, digamos, algún problema con la visión del presidente, ¿no? Y desde el punto de vista ya empresarial de Elon Musk, sabemos que ha perdido muchísimo dinero por estar Ujú. metido en la política, por querer jugar a la política, porque al final él no es político, sencillamente entró allí para darle un apoyo importante al presidente Trump. Y entonces allí está viendo cómo esta situación ha afectado a su acción, aunque a la acción de Tesla, ¿no? A la acción de la empresa de Tesla, pero también a SpaceX, porque hay que recordar que en los últimos años su empresa de cohetes le estaba trabajando a la NASA, es decir, era un proveedor de la NASA, y estaba utilizando los cohetes necesarios para transportar personas a la Estación Espacial Internacional. Y allí había recibido algo más de 17.000 millones de dólares por parte del gobierno federal en los últimos 10 años. Y todo eso lo va a perder. Entonces, ahí es donde yo digo que, bueno, fue una mala jugada haber querido entrar a la política, y a lo mejor él pensaba que podía Ujú. controlar a Trump, o lo que podía disuadir a no quitar los créditos fiscales a los coches eléctricos, pero al final no pudo. Y bueno, el divorcio se dio de una manera muy abrupta y con choques en las redes sociales muy fuertes, que dejan entredicho la propia autoridad del presidente Trump, y es ahí donde yo digo que la principal víctima es las Ujú. instituciones de ese país. Ujú. Que bien, Ernesto. Incluso, bueno, hablando de esta política y todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ahora hay otra pregunta también. ¿Qué ocurrirá con esa reforma fiscal que Trump ha propuesto, pero que pues
obviamente esa aprobación está pendiendo de un hilo, qué es lo que va a suceder. Por su parte, Elon Musk pues quiere hacer campaña en contra de todas las personas o los congresistas que voten en contra, perdón, que voten a favor de este reforma fiscal. Sí, es evidente que Elon Musk tiene un gran poder sobre el público, además maneja una de las redes sociales más importantes del país y a nivel global, y tiene una, digamos, una legión de seguidores cuasi religiosos que lo apoyan en todo lo que él diga, ¿no? Entonces ahí, claro, él representa el cuarto poder, el poder de los medios. En este caso no es un medio tradicional, pero al final del día es un medio de comunicación. Entonces allí él tendrá quizás. Sí, le podría meter presión al Congreso y a los senadores para la aprobación de esta ley, pero yo creo que la ley será aprobada, será ratificada porque beneficia prácticamente a los propios legisladores, beneficia a los grandes capitales, a las grandes corporaciones, y es que esta reforma fiscal para mí no está diseñada para nada para el ciudadano común, sino está diseñada para Wall Street, y todos sabemos que los congresistas y senadores en Estados Unidos son inversores activos y obtienen muchos recursos de sus apuestas, llamemos apuestas a las inversiones en bolsa, Ujú. aunque está mal dicho, pero son muy activos en invertir en la bolsa, ¿no? Y yo creo que todos estos recortes van a favorecer a las élites, a las excepciones fiscales para los inversores de altos ingresos, y ellos están metidos allí. Mientras tanto, bueno, los recortes seguirán viniendo de lo que ya fue planteado, de Medicaid, del programa de asistencia nutricional, de los subsidios para la energía solar, los coches eléctricos y cualquier cosa relacionada con el cambio climático, ¿no? Y por su parte, la gran industria que mueve también a Estados Unidos, que es la industria armamentística, serán los que se van a beneficiar de esa nueva ley. Por lo tanto, allí hay mucho poder, mucho más fuerte que el propio Elon Musk, ¿no? Porque los nuevos gastos que se están planteando van a ser para la seguridad fronteriza, para autorizar un aumento en el gasto de defensa y también promover ciertas lagunas fiscales corporativas. Por tanto, es un proyecto que tiene los capitales, los grandes capitales a favor, y yo creo que Elon Musk no va a tener gran fuerza para ir en contra, sobre todo de ese lobby del armamento que termina moviendo billones de dólares en Estados Unidos. Ujú. Ahora vamos con el tema de los aranceles, pero a raíz de todo lo que decías te quería hacer una pregunta. Me gusta, ¿no?, que hayas dicho que el gran damnificado de todo esto es el país, la reputación de Estados Unidos, ¿no?, con este divorcio retransmitido tan duro, tan fuerte. Pero también te quiero preguntar, porque ¿cuál va a ser el próximo episodio? Lo que sabemos es que no ha habido llamada. Donald Trump dice que no tiene intención de llamar a Elon Musk. Elon Musk sigue con su intento, ¿no?, de alguna forma de boicotear todo esto. Me imagino que no estamos ante el final de una relación, habrá más episodios. ¿Qué crees que es lo que pueda pasar? Si es que tienes algo en la cabeza que creas que pueda pasar. Muchos dicen, al final habrá reconciliación, no van a mantener posturas ya lejanas, esto va a ser una guerra que se va a recrudecer más de lo que ya está. A ver, yo creo que es posible que le bajen un poco el tono, pero claro, como todo está tan nuevo, y las acusaciones son bastante fuertes por parte del propio Elon Musk, acusándolo de que Trump participaba en los bacanales de Epstein y que estaba metido allí en la lista y que por eso la lista no ha sido hecha pública. Son Es que acusaciones eso es muy, muy muy, muy fuerte. fuertes. Sí, Es son muy muy fuerte eso, fuertes. pero también es muy fuerte la amenaza de Donald Trump, que podría ser, bueno, algo inconstitucional, no sé, pero no muy legal tampoco. Bueno, a ver, Estados Unidos siempre está acostumbrado a que existan difamaciones en el mundo político y tendrán que ver desde el punto de vista legal si ha sido una difamación o no y llevar eso a algún juicio, ¿no? Pero a ver, yo creo que el daño ya está hecho, es un daño reputacional importante a la nación y de alguna forma todo, digamos, el poder ejecutivo que recae en Donald Trump ha quedado como un hazme reír a nivel global, y eso de alguna forma disminuye su capacidad incluso de negociación para el tema de los aranceles, que yo creo que es lo más importante y es lo que los mercados financieros y la economía en general es lo que está esperando, cuál puede ser el desenlace de los aranceles.
De Ujú. hecho, Ernesto, de hecho, con eso de los aranceles, ahí también se incluyen lo de los minerales de tierras raras. Esas restricciones, pues propiamente siguen estando en el foco de esta situación. Incluso el día de ayer se debió de haber tocado este punto en esa llamada de Donald Trump y Xi Jinping, donde pues vemos que hay mucho en juego. El impacto realmente en el sector automotriz y el sector de inteligencia, ¿crees que también se podrían ver afectados? Sí, por supuesto. A ver, todo el comercio de tierras raras proviene, el gran proveedor, casi que el 90% de la producción, entre un 80 y un 90% de la producción de esos minerales proviene de Estados Unidos, perdón, proviene de China. Estados Unidos, de su requerimiento total, el 70% proviene de China, es decir, depende casi que totalmente de esos minerales. Y desde hace ya un par de meses, China había comentado que estaba restringiendo la exportación de las tierras raras hacia Estados Unidos. Y entonces allí China tiene de alguna forma el potencial de poder paralizar a muchas industrias, porque no solamente la industria automotriz que utiliza estos minerales en todo su proceso, pero también está en el tema de la fabricación de chips, también lo relacionado con ciertas partes del desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, al final del día es cierto que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero nadie se acuerda de dónde provienen los materiales básicos o los commodities básicos para poder desarrollar toda esta digitalización de la economía. Y es ahí donde China tiene el gran poder de negociación. Con ese as bajo la manga es que China de alguna forma está queriendo doblegar a Estados Unidos, porque si al final termina aplicando la restricción total, pudiéramos ver una paralización del sector de automoción. Tanto es así que los propios productores han hecho público esta situación e incluso están considerando trasladar parte de su producción a China como un claro desplante al propio Trump. ¿Para qué? Para evitar esa prohibición de las exportaciones de materias claves y que, bueno, no se vean afectados, ¿no? Por esa, digamos, por esa carta que tiene China. Entonces, ahí yo creo que a Trump se le está acabando el tiempo, tiene que sentarse a negociar de forma bastante inteligente. Ujú. De lo contrario, se le podría paralizar la industria manufacturera y también la industria de servicios, porque al final del día, todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial y está relacionado con el sector servicios. Entonces allí también pudiera haberse afectado de manera Ujú. indirecta. Ujú. Ernesto, los mercados están muy al alza gracias a ese dato de desempleo que quizá pensábamos que iba a salir peor, perdón, pero el dato ha sido positivo, el empleo está creciendo en los Estados Unidos, esto de alguna manera podría dilatar aún más, ¿no?, la decisión de la Reserva Federal, a pesar de que ya Donald Trump pues se ha puesto en su red social, ¿no?, un aviso a Mr. Too Late, ¿no?, al que siempre llega tarde, como diciéndole, baja las tasas a pesar de este dato. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Te esperabas este dato, este buen dato, que sigue mostrando músculo en el empleo de Estados Unidos? A ver, antes de entrar en ese detalle, a mí me gusta decir Ujú. que la Reserva Federal está, de alguna forma, fue creada para llegar tarde. Siempre va a llegar tarde, no va a ser proactiva. Espera que algo se quiebre en la economía para reaccionar, así que es algo natural. Eh, Querer presionar a Jerome Powell o a todos los que integran la Reserva Federal de Estados Unidos, que son varios bancos regionales, privados, yo creo que es inútil, ¿ok? Ahora, en cuanto al dato de empleo, a ver, yo sí tiendo a diferir un poco sobre muchos otros analistas que comentan que el sector del empleo está resiliente o fuerte. Es cierto que las nóminas no agrícolas que acabaron de ser publicadas, correspondientes al mes pasado, ascendieron a 139.000 puestos de trabajo, pero fue una disminución importante respecto a los 147.000 del mes anterior. Y además estamos viendo que cada vez que pasa un mes se ajustan los datos hacia la baja. Entonces, es allí donde yo veo que se está enfriando el mercado laboral, ¿no? Y algo importante que es que los anuncios de recortes de empleo en Estados Unidos se sitúan en niveles de recesión. Es decir, los empresarios estadounidenses anunciaron aproximadamente 93.000 recortes de empleos en mayo, impulsados por el sector servicios principalmente, que es el que mueve la economía en Estados Unidos. ¿Y esto se debió a qué? A aranceles, a recortes de la financiación, a debilidad del gasto de los consumidores, a ese tipo de interés elevado.
Y en lo que va de año se han anunciado unos casi 700.000 recortes de puestos de empleo, que es la mayor cifra de recortes de empleos desde la crisis del 2020, ¿ok? Y mientras tanto, en lo que tiene que ver con la oferta de empleo, es decir, creación de nuevos empleos, resulta que si vemos los datos, siguen cayendo. Es decir, sí, se crean nuevos empleos, pero cada vez menor. Entonces, esa oferta de empleos está cayendo al nivel más bajo en 4 años a finales de mayo. Entonces yo creo que son métricas que vienen disminuyendo desde hace 3 años. Es cierto que el desempleo se ubica estable en 4,2%, pero aquí hay otro dato interesante, que es el número Ujú, de pluriempleados se acerca a una cifra récord de casi 9 millones de personas. Y esto supone un 5,4% del empleo total de los hogares, es decir, ujú, personas con más de 2 o 3 trabajos ujú. a la vez. Y esa es la dura realidad, que la gente tiene que Sí, sí, total. tener varios empleos para poder subsistir y además recurrir a tarjetas de crédito para comprar en el Ujú, supermercado. Las deudas están por los cielos y también hay unos datos de morosidad que, bueno, hay que meterle el ojo ujú. porque cuidadito y la salud de los bancos también depende de esos niveles de morosidad. Es la dicotomía, ¿no?, que muchas veces mencionamos. Ernesto, vamos a ir a una pausa, pero regresamos enseguida con más preguntas para ti. Tenemos que analizar un poquito el mercado y también te quiero preguntar acerca de estas políticas migratorias que hemos conocido esta semana, si afectan o no a la economía. Hacemos pausa para que te tomes tu café, yo también tengo aquí el mío. Regresamos enseguida, ahora en Buenos Días, Wall Street. Hasta ahora. El amor es una lección que no termina, no sabe de condiciones, así que abróchate el cinturón como si fuera rutina. El amor te mantiene vigilante, nunca se detiene, es fascinante. El amor no es fácil, es comprometerse, incluso cuando se rehúsan a comportarse. Es encontrar el asiento correcto y cuidar a tu familia decidir. Siempre verifica 2 veces antes de conducir. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nitsa.gov/protegidos. El éxito financiero no es cuestión de suerte, es cuestión de saber cómo. En Finanzas 101 te enseñamos los pasos reales para alcanzar tus metas, desde ahorrar tu primer dólar hasta construir tu patrimonio. Finanzas 101, este martes a las 9 de la noche, 6 Pacífico. Solo aquí, por Comercio, porque tu futuro no solo merece un impulso, tu futuro merece un plan estratégico. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Desde donde empezó, hasta donde está. Siempre, con la vista puesta en donde estará. Cada día, cambias el mundo mejorando la vida financiera de innumerables familias. En nombre de ellas, damos las gracias por innovar siempre y no parar nunca en su búsqueda de la excelencia. Y ahora, frente a una nueva frontera, una era de asesoramiento que debe ser más procesable y equitativo, una que requiere conocimientos más especializados y asociaciones más profundas. Puedes contar con nosotros. El Colegio Americano de Servicios Financieros, la piedra angular del pasado y presente de la profesión y el faro que nos guía a todos hacia un futuro más brillante. Únase a nosotros para acelerar a través del conocimiento, crecer a través de las conexiones y elevarnos a través de la comunidad. En beneficio de profesionales como usted y en beneficio de la sociedad. Amplía tus oportunidades en theamericancollege.edu. Haciendo planes eres el mejor.
¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Seguimos de viernes aquí en Buenos Días Wall Street en Comercio TV, analizando toda la actualidad económica con nuestro invitado de hoy, con Ernesto Rebelo. Alejandro, tú no para hablar de los mercados, yo aquí estoy viendo los futuros elevadísimos, no, los futuros no, ya los índices, muy en verde todo, pero bueno, tú eres el experto en mercado, tenemos noticias y también preguntas para Ernesto. Claro que sí, Ernesto. Bueno, pues como dice Ana, estamos viendo el mercado con bastante fuerza, más de 1.20% de crecimiento en cada uno de los tres principales índices. ¿Qué tú pronosticas para lo que resta del mes de junio? Que propiamente hoy es la primera semana. Entonces, ¿cómo tú ves hacia dónde estamos yendo en la bolsa de valores? Recordemos que ha habido rotación de capital, mucho capital se ha movido a Europa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los mercados actualmente? Sí, actualmente los mercados se han recuperado de manera impresionante luego de ese día de la liberación, ¿no? En abril tuvimos una caída bastante fuerte, pero una recuperación en V que resultó ser la segunda más rápida de la historia, creo, luego del propio COVID. Creo que en apenas 33 días nos recuperamos, es cierto. Y aquí es donde los inversores retails o particulares están jugando un rol muy importante. Creo que un tercio del mercado actualmente proviene de esas inversiones de personas que están comprando acciones estadounidenses como si no hubiese un mañana, ¿vale? La mayor racha de la historia para los inversores particulares, pero luego los inversores institucionales, hedge funds y otras gestoras de fondos, incluso inversores extranjeros están un poco manteniéndose al margen, no están entrando tan de lleno aún, porque ellos siguen viendo digamos, el impacto de los aranceles en la economía real, siguen viendo que no hay señales claras de ese posible pacto con China, que es el que todo el mundo espera, ¿ok? Y por tanto, allí el precio digamos, del S&P 500 en lo que va de año se mantiene prácticamente flat, ¿vale? Pero, ¿qué está sucediendo? Que los principales bancos del mundo, como Deutsche Bank u otros bancos importantes como Morgan Stanley o Wells Fargo o Goldman Sachs, están comenzando a ajustar hacia arriba las estimaciones de cómo podría cerrar el año el S&P 500 y hay estimaciones bastante positivas. Sin embargo, yo siempre le comento a mis clientes y alumnos que hay que tener cuidado porque el indicador de Warren Buffett que indica ese, digamos, posibilidad de burbuja en la bolsa, que es el indicador que intenta medir la economía financiera versus la economía real, actualmente está en un nivel de casi 200%. Es decir, que el mercado bursátil duplica a la propia economía real, ¿no? Al propio PIB de Estados Unidos. Entonces allí, eso es un indicador que utilizaba mucho Warren Buffett para hacer lo que hizo antes de jubilarse, ¿no? De posicionarse en efectivo, porque él está viendo que cada vez que su indicador llega a niveles máximos, se puede generar una ruptura en el mercado y provocar una caída por una llegada de una posible burbuja, ¿no? Ahora, en cuanto a la rotación, sí estamos viendo bueno, que frente a esa crisis de identidad que tiene Estados Unidos internamente, a la situación de la economía real, donde tenemos el sector de manufactura y de servicios en niveles de contracción, ese empleo que está enfriándose, un tipo de interés aún bastante elevados y con unos índices de morosidad y una deuda del Estado bastante alta y que no va a parecer que no va a cesar, ¿no? Ese endeudamiento, se están moviendo los capitales hacia otros sectores del mundo, ¿no? Entonces estamos viendo entradas de capital en Latinoamérica, incluso en instrumentos financieros relacionados con África y aquí en Europa. ¿Y cuál es el principal ganador este año, en lo que va de año? Es Europa. ¿Y cuál es la razón allí? Es porque creo yo que los capitales están viendo que va a haber una mayor liquidez, de alguna forma se va a crear dinero mucho más rápido
de este lado del mundo y ese es uno de los principales factores que termina impulsando las decisiones de inversión, ¿no? La liquidez, tanto de M2 como la liquidez ampliada, porque aquí estamos viendo en Europa cómo el Banco Central Europeo ha tenido que bajar tipos, el dinero está barato para pedir prestado, tenemos esa reducción del coste del dinero, tenemos una mayor expectativa del gasto de gobierno por parte de Alemania, el, el déficit fiscal europeo ha pasado ya a segundo plano, ya todos los gobiernos han dicho que van a gastar más. El empleo está firme, ha mejorado la confianza de los CEOs, el consumo está firme y el nivel de endeudamiento en algunos países, excepto Francia, está incluso, bueno, por debajo del de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a deuda sobre PIB. Entonces allí yo creo que eso es como digamos, una tormenta perfecta a favor del mercado bursátil aquí, perdón, en Europa. Y por eso es que vemos como mercados como el de República Checa o Austria, que han aumentado en capitalización en un 44 o un 36% en lo que va de año, incluso Polonia, el que está también repuntando muchísimo. Los bancos aquí en Europa, perdón, empresas de consumo básico, empresas de utilities, están incluso teniendo mejores resultados que esas apuestas defensivas en Estados Unidos. Ujú, Entonces yo creo ujú. que hay que comenzar a pensar a diversificar también por regiones y por activos. Y si hablamos de activos, bueno, vemos el oro disparado y la plata que está comenzando a reaccionar y que cuidado que ha roto un patrón que Ujú. se denomina tasa IASA, que llevaba 50 años sin romper, y cuidado que entonces pudiera crear un bull market bastante fuerte para la plata. Ujú, estaba leyendo, ¿no? Que la plata en máximos de 13 años. Impresionante, ¿no? Lo de este activo. Te quería preguntar, Ernesto, por último, recrudecimiento de la política migratoria. Lo hemos visto esta semana. La suspensión de visas para estudiantes internacionales de Harvard. La prohibición a ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela. ¿Esto va a afectar de alguna manera a las cifras, a la economía? Sí, totalmente, porque, bueno, antes de entrar a ese detalle, yo creo que un breve mensaje que para mí ir a estudiar o hacer turismo en Estados Unidos en este momento puede ser percibido como un deporte extremo. Y yo creo que Eso al te iba a final, decir, es que es muy complicado. Hay mucha gente que se va a tener que pensar una, 2, 3, 4 veces si venir o no aquí a Estados Unidos. Te hablo de visas de turismo, correcto. familiares, estudiantes, ya Sí, uno no quiere ponerse en peligro, ¿no? sí, así es, y lo estamos viendo en los datos relacionados con el turismo que entraba en Estados Unidos proveniente de diferentes regiones del mundo está cayendo de manera fuerte y eso es un duro golpe a uno de los sectores que también son de gran importancia en Estados Unidos. Especialmente estamos viendo una caída fuerte de los propios canadienses que iban a visitar a Estados Unidos, sobre todo a Las Vegas y otras áreas del país. Y luego estamos viendo que también Trump le está metiendo ahí el palo en la rueda al sector educativo, ¿no? Y sobre todo el sector educativo de alto nivel, el que es costoso, ¿no? No cualquier universidad, ¿no? Se está metiendo con Harvard, con el Ivy League, con esas universidades que eso es un negocio impresionante. Yo que soy estudiante internacional en 3 países a lo largo de mi vida, el negocio digamos, de los estudios mueve miles de millones de euros y de dólares a nivel global, ¿no? Porque no solamente es el pago de matrículas que son costosas, sino el mantenimiento, el consumo que tiene el estudiante dentro del país, y eso termina motorizando las economías locales. Es un negocio bastante importante. Ahora, Trump lo que está haciendo es, de alguna forma, quiéralo o no, intentando matar ese negocio por temas más ideológicos, y yo creo que al final le va a pasar bastante factura al sector turismo y al sector de la educación. Y en cuanto a no dejar entrar a personas de varios países que al final terminan siendo trabajadores en la parte, digamos, de abajo de la pirámide del sector laboral, es decir, aquellos trabajos de baja calificación, eso es inflacionista, ¿ok? Porque eso podría causar presión sobre los salarios en sectores como el de la agricultura, la restauración, la manufactura de baja calificación, servicios de limpieza y mantenimiento, etcétera, ¿no? Es decir, todos aquellos puestos de trabajo que muchas veces uno ni se da cuenta, pero están allí trabajando de sol a sol, que terminan manteniendo muchas veces a la propia economía estadounidense. Si hace falta mano de obra,
entonces va a causar una presión en los salarios. Y eso al final termina traduciéndose en mayor inflación. Y yo creo que eso también son datos que están analizando en la Fed y por lo tanto no quieren mover ficha porque no saben muy bien cuál va a ser el impacto de estas políticas migratorias. En esto, yo además que soy muy futbolera, estoy pensando qué va a pasar el año que viene, ¿no? En el Mundial, tantos fans, sobre todo gente de Sudamérica que son muy fanáticos de sus selecciones y van a querer arriesgar el hecho de venir aquí, de pasar por Estados Unidos para disfrutar de su selección, por ejemplo, no se me ocurre. En fin, Alejandro, despedimos a Ernesto. Claro que sí, agradeciéndole que nos acompañó aquí en Buenos Días Wall Street con un excelente segmento y una oportunidad que nos dio todo lo que ha acontecido en las últimas 24 horas aquí en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Así es que esperamos que pronto vuelva aquí nuevamente a Buenos Días Wall Street. Muchas gracias por ello. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero verlos pronto. Mucho éxito. Gracias. Seguro que sí. Gracias. Bueno, pues un montón de temas que nos deja esta entrevista y más temas que vamos a seguir comentando. Será la vuelta de la pausa. Hay que analizar empresas, ver mercados y mucho más. Hasta ahora.